a caminar un poquito con teoría de sistemas. Solo quiero repasar un poco con ustedes antes de seguir avanzando. Bueno, vamos pues. Entonces, ustedes ya vieron lo que son las clases de sistemas. Y en resumen, ¿qué clases han visto? Está la primera, que es la clase P. Solo vamos a ver rapidito, vamos a identificar un par de clases, vamos a hacer algún problema y después les voy a poner algunos ejercicios a ustedes y nos vamos. ¿Estamos? No implica que sea rápido, pero lo vamos a hacer bien. ¿Sí? Entonces, primero vieron lo que le llamamos la clase proporcional o clase P. ¿Entienden qué es la ecuación de input-output? Es la ecuación que me relaciona la entrada con la salida. ¿Qué pasa dado la entrada? ¿Qué pasó con la salida? Entonces, para la clase P, ¿cuál es? Sin ver, es proporcional. ¿Qué pasa? Donde X, que depende del tiempo, es una constante K. O C, no importa, una constante. Multiplicada por la entrada. ¿Qué es lo que hace ese sistema? Solo multiplicar por una entrada. Por una constante. Entra algo, pum, multiplica por una constante y sale. ¿Qué sería eso? Un ejemplo. Como un amplificador podríamos ver. Lo que es un amplificador, entra, pum, levanta la señal y la saca. Así de sencillo. De ahí vimos la clase. ¿Qué clase vieron después? Lo que sería la clase PT1. La ecuación de entrada y salida para la clase PT1 es T por dx de T más X es igual a K por Y de T. El T1 lo que me está indicando que la ecuación diferencial es de qué orden. Primero, ¿verdad? La T ya vimos que era un tiempo, para que el tiempo se cancele con tiempo, y X que es saber ni qué cosa, sumado con saber ni qué cosa. Para poder sumarlos tiene que ser de la misma dimensional. Estamos ahí, por una constante multiplicado por la entrada. Está la clase PT1, está la clase PT2. Y la clase PT2, su relación que hay entre la entrada y la salida es T cuadrado por D2X, DT cuadrado, más 2DT por DX de T, más X es igual a K por Y de T. De nuevo, el T2 me está diciendo que la ecuación diferencial es de segundo orden. Y la P me la está dando esto que está acá. Estamos hasta ahí, todos lo han entendido bien, me imagino, ¿verdad? Vamos a ver una clase más. La clase D. ¿Cuál es la clase D? La clase derivativa. Supongo que los que llevaron teoría de control ya vieron los controladores P y D y cosas así, que es el controlador proporcional integral diferencial. Pues aquí estamos en la clase derivativa o clase D, que lo que dice es la salida simplemente es una constante multiplicado por la derivada de la entrada. ¿Vieron la clase I? Clase I. Que la ecuación de input-output va a ser dada por X de T, que es igual a ¿quién? A K por el integral de 0 a T de Y de tau de tau. Veamos. Aquí usamos solo la PT1 y PT2, que es lo usual, pero está también por sacar hasta PTN. ¿Cuál sería la PTN? Es una ecuación diferencial de orden n, que simplemente como es PTN, al final la perturbación, lo que está al otro lado de la igualdad, es K por Y de T. Por eso la P de proporcional y el TN. Entonces miremos cuál sería la clase P de T1. ¿Cómo sería la ecuación? ¿Cómo sería la ecuación de la P de T1? ¿O no entienden o no me quieren hablar?
Mejor no me contesten. La clase P de T1, vamos pues. T1 me indica el orden de la ecuación diferencial. Tengo una T de X de T más X es igual. Ponemos la clase P, voy a poner un K1 por Y de T, por superposición, ¿verdad? Más K sub 2 por dy de T. ¿Alguna duda hasta ahí? Eso está claro para todos. Vieron la clase TL, ¿sí? La clase TL, que es la única que hace un corrimiento de ejes a la señal. La clase TL dice: la salida simplemente va a ser una constante multiplicado por la Y, pero corrida en TL. Hace solo un corrimiento. ¿Estamos? Entonces, identifiquemos un par de clases, hago un par de problemas, y con eso yo creo que ya podemos hacer un par de trabajos que hagan ustedes. Estamos con la... ¿Dónde estamos ahorita? Sacando las ecuaciones características para cada una, ¿verdad? Sacaron para la clase P y para la clase PT1. Tocaría la clase PT2 y todas las demás. Si nos permite el tiempo, yo voy a seguir avanzando en eso. Entonces, veamos un par de ejemplos. Ejemplos. Romano 1. Decir a qué clase pertenecen las siguientes ecuaciones. Decir a qué clase pertenecen las siguientes ecuaciones. Serían las siguientes ecuaciones para los sistemas o los siguientes sistemas dada la ecuación de input-output, ¿verdad? Primero, pongamos aquí 1, 2 dx de t más x es igual a 3 por y de t más 2 por y punto de t. Y punto. Por seguir la notación voy a poner de y de t, perdón. Siguiente. ¿Qué clase? Está diciendo que es un T1. Aquí está la clase P. Aquí está la clase D. Eso es un sistema, una ecuación, o el sistema al cual está caracterizado por esta ecuación. Es una clase P de T1. ¿Y cuánto vale la T? 2. El tiempo, es un tiempo. La constante inercial en el PT2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. 3 de x de t. Pongo un par de sencillos, ¿verdad? Solo para terminar de ver esto con ustedes. Más 2 de y de t. Es una clase, lo hago rápido, de T1, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas con eso? Verlo es bien sencillo, eso es para comenzar a jugar. 3, 4, D2, ya no voy a poner la notación, esta voy a poner la notación de Newton, de x punto punto más 2 x punto más x es igual a y más el integral de 0 a t de y de tau. ¿Qué clase es esa? ¿Qué clase es esa? El T2 evidentemente. Aquí hay una clase P. Y aquí está la I. Entonces sería una ¿qué? P, I, T, 2. ¿Cuánto vale la T?
Cuidado. Recuérdense que está t cuadrado porque es segunda derivada. Ah, una pequeña discrepancia y se matan ustedes, ¿no? Vamos, pues. Bueno, y así, en general, podemos jugar con todo lo de las clases. De momento, encontrar los nombres es algo bien sencillo, ¿verdad? A esta, ¿qué pasa si yo vengo y simplemente le quito la Y? Le estoy quitando la clase P. ¿Estamos? Bueno, ejemplo. Ejemplo sería Romano 2. Romano 2. Y es indicar a la clase, indicar a qué clase, pertenece el siguiente sistema. El siguiente indicar a qué clase pertenece el siguiente sistema. Yo utilizo circuitos no porque precisamente por ingeniería electrónica, sino que es un sistema sencillo de poder buscar ecuaciones diferenciales. Ya van a ver más adelante que todos los tipos que nos van a aparecer. Voy a poner que tengo un voltaje, una resistencia R, un capacitor con C de capacitancia, y la salida, la que ando buscando, es el voltaje en el capacitor. Indicar a qué clase pertenece el sistema. Vamos pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que ver? ¿Cómo se relaciona, dada esta entrada a la salida? Es un sistema que le estoy ingresando al sistema una señal B de T, y la salida es B, el voltaje en el capacitor de T. Si utilizamos la notación usual, la que estamos trabajando acá, ¿quién es la X? ¿Quién es la X de T? La salida. ¿Por qué recalco en esto? Porque es un poco diferente a la notación del ingeniero Juan, ¿verdad? Él mete X, sale Y. Pues aquí ya hacemos un poquito al revés, pero es por facilidad. A ver. Entonces, ¿qué tengo? X de T es ¿quién? El voltaje en el capacitor. Entonces, Y de T es el voltaje. Que el voltaje podría ser cualquier cosa, una constante, qué sé yo, ¿sí? Vamos, pues. Entonces, me dictan. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Hay todo el auxiliarerío que hay de electricidad ahí. ¿Perdón? El voltaje, por ley de Kirchhoff, ¿verdad? El voltaje, ¿a quién tiene que ser igual? A la caída de voltaje que hay en la resistencia más la caída de voltaje que hay en el capacitor, y se acabó. La caída de voltaje en la resistencia es I, que depende de T por R, más 1 sobre C por el integral de 0 a T de I de tau de tau. ¿Qué tengo? Ahí tengo una ecuación, evidentemente es una ecuación integral, sería, ¿verdad? Si tengo integrales y derivadas, tengo una ecuación íntegro-diferencial. Esta la podemos convertir en una ecuación diferencial. ¿Una ecuación diferencial para quién? Para el voltaje y la corriente. ¿Y qué me están pidiendo? El voltaje en el capacitor. Tengo que hacer algún cambio ahí. ¿Estamos ahí, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué sabemos sobre el voltaje en el capacitor? El voltaje en el capacitor es ¿quién? ¿Cuánto es? No puedo creer, no. Está molestándome, ¿verdad? ¿Voltaje en el capacitor? El volt. ¿Quién me está diciendo así despacioso? Dictame pues despacioso porque así entiendo yo. Vamos pues. Ah, así no me estabas dictando, ¿verdad?
A ver, una sobre C, yo para ver cómo hablabas así de fluido. Vamos pues. 1 sobre C del integral de 0 a t de I de tau. Vamos pues. De tau. Esto es cierto. Entonces yo puedo derivar esto que está acá. En primer lugar esta que está dividiendo aquí lo voy a poner multiplicando. Entonces tengo que C por el voltaje en el capacitor es el integral de 0 a t de I de tau de tau. Voy a derivar respecto de t. Entonces tengo aquí constante por la variable, saco la constante a la hora de derivar, no se deriva la constante. Entonces me queda la derivada del voltaje en el capacitor respecto del tiempo. Es igual, ya demostraron ustedes que si derivan esto, si los bordes están de 0 a t, esto es la corriente en t. Hicieron la demostración, ¿verdad? Hizo la demostración del doctor. Nítidos. ¿Qué es lo que andaba buscando? Algo que me relacionara la corriente con el voltaje en el capacitor para poder sacar esa corriente de ahí, poner el voltaje en el capacitor y encontrar la ecuación. La ecuación que está caracterizando o dando la relación que hay entre el voltaje del capacitor y el voltaje de entrada. Vamos pues. Quiere decir, yo puedo escribir esta ecuación entonces como el voltaje de T es igual a I por R. Esto es, la corriente es C por la derivada del voltaje en el capacitor. Entonces tengo C por R o R por C por el voltaje del capacitor derivada respecto del tiempo. Más 1 sobre C por el integral de 0 a t de dB de t en el capacitor. Voy a ponerlo de tau. ¿Estamos? Ok, solo voy a poner aquí respecto de tau, ¿verdad? Que ya vimos que es lo mismo. Tengo el voltaje entonces es R por C por la derivada del voltaje respecto del tiempo más aquí me falta una constante porque esto es C por la derivada del voltaje. Aquí tengo C que se me va a cancelar y me queda simplemente el voltaje de T. Y yéndonos a la anotación que pusimos acá, haciendo el cambio de variable que está aquí, tengo entonces R por C por la derivada del voltaje en el capacitor que le pusimos X de T más X es igual a Y de T. Perfecto. ¿Qué clase es? Clase PT1. PT1 donde la T es igual a R por C o C por R, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Hagamos un pequeño cambio. Un pequeño cambio. Teníamos que la entrada era el voltaje, la salida del voltaje en el capacitor. Entonces, ¿qué pasa si ahora siempre dejando la entrada en el voltaje la salida de la corriente? La salida de la corriente. Voy a borrar esto de aquí. Si el output fuera la corriente, entonces tendríamos que esa ecuación, que es la ecuación que sacamos por ley de Kirchhoff, por la ley de Kirchhoff, tendría que esto me queda, voltaje es igual a R por I de T más 1 sobre C del integral de 0 a T de I de tau de tau. Voy a derivar respecto de T y tengo que la derivada del voltaje respecto del tiempo va a ser igual a R por la derivada de la corriente en el tiempo más
1 sobre C por la corriente. Entonces multiplico esto por C para quitarla de ahí. Multiplico por C. Tengo entonces que R por C por la derivada de la corriente en el tiempo más I de t es igual a dB de t. ¿Es una clase qué? Clase C por dB de t. Yo pensé que ustedes ya iban a ser ingenieros, está triste la cosa, ¿verdad? Han madurado, muchachos. Ahí ya no puedes opinar. Espérate, aquí nos vamos a ir a meter a las clases de aquellos, hacer los mismos auxiliares, ¿verdad? ¿Qué decís? Ah, pero ese sí es bárbaro, ¿verdad? Vamos pues, ¿qué clase es esto? Es una clase de T1. Solo con haberle puesto que fuera en la corriente, cambia a DT1. ¿Está claro eso? ¿Sí me entendieron? ¿Entienden ustedes qué es lo que estábamos calculando de la función característica? Los que llegaron más de 6 conmigo vieron la función Heaviside conmigo, rápido, pero vimos Heaviside. ¿Entienden lo que hace Heaviside? Solo es un pulso. Entonces, para sacar la función característica para cada una de estas clases es solo qué pasa si yo le ingreso Heaviside. Entonces se aclararon la clase P y la PT1. ¿Está claro eso o no? Si entendieron bien cómo se sacan, la PT2 la va a determinar el doctor. Da muy buenos ejemplos para la PT2 porque se puede dar casos como la PT2 que es una ecuación diferencial del segundo orden. Entonces hay que ver el discriminante y entonces donde sale el subamortiguado, el sobreamortiguado. ¿Se recuerdan todo eso o no? En ecuaciones diferenciales. Entonces él da muy buenos ejemplos físicos de todo eso. Entonces, veamos. Continuando con las funciones características. ¿Está claro esto? ¿Sí? El orden. Es que eso se dan. Vas a ver, un ejemplo vamos a usar donde se saca la PT3. Lo que pasa es que ese 2dt que pone el doctor es porque más adelante le queda en el denominador un 2, y pues para que se cancelen. Y la D vas a ver que es adimensional, ya lo vamos a ver en un par de ejemplos. Bueno, miremos, función característica para la clase I. Miremos para la clase I. ¿Qué pasa con la clase I al ingresar la función Heaviside? ¿De dónde partimos? De la ecuación de input-output. Dijimos, esto es x de t es igual a una constante k por el integral de 0 a t de y de tau de tau. Vamos pues. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuánto vale y de t? ¿Quién es y de t ahora para la función característica? Es el Heaviside, la función Heaviside. ¿Qué hace Heaviside? Simplemente me dice, mire, esto es para tiempos mayores o iguales que 0, punto. Porque como vale 0 en todo el intervalo, en toda la parte negativa, de repente en 0, ¡pum!, se levanta y se va un 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando metemos eso ahí? Veamos. La ecuación de entrada y salida de la clase integral la puedo escribir de otra forma. Aunque creo que no hay necesidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo harían ustedes? La cosa es que lo determinen ustedes, ¿verdad? Entonces me dicen ustedes si no lo hacemos. Dada la entrada, ¿qué pasa? Ustedes vieron, ¿cuál es la salida?
es h chiquita de t, hace una h minúscula de t. Entonces, en este caso, ¿quién sería h de t? Entonces, si estoy ingresando el Heaviside, ¿qué pasa? De veras no sabemos por qué ganas de molestar que no me contesto. Ganas de molestar. ¿Vos qué decís? Háblame despacio, pues, aunque sea. Ganas de molestar. ¿Cuál sería entonces? ¿Quién es la función Heaviside? Es simplemente que en uno brinca. Entonces esto que está acá es k por el integral de 0 a t de Heaviside de tau. ¿Estamos? O podemos escribir en otra forma la ecuación integral de todos modos y podemos derivar esto que está acá. Entonces me quedaría la derivada de x respecto de t es igual a k por y. Y si ingreso el Heaviside en y, simplemente me queda k. Y ahora, a la hora de querer encontrar la h pequeña, que en este caso ¿cuánto quedaría esto de aquí? ¿Cuánto vale Heaviside? 1. Vale un 1 para tiempos mayores que 0. Vale 1 para t mayor o igual que 0, ¿sí o no? Entonces me queda que la h pequeña es igual a ¿quién? ¿A k por quién? K por t, para tiempos. Esa es la función característica para la clase I. Clase TL. Para la clase TL tenemos que la ecuación de input-output es ¿quién? X de t, que es igual a y por t menos TL. Lo que hace la TL es simplemente que dada la entrada, la salida simplemente la voy a correr en TL. Entonces, ¿qué pasa si le ingreso un Heaviside de ahí? ¿Cuánto vale? La h pequeña. H pequeña. Ahora sería, la h pequeña sería ¿qué cosa? Sería simplemente el Heaviside de t menos TL. ¿Alguna duda de eso? Muy sencillo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿está claro hasta aquí?